Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar organizado por la SAR y por la Unidad de Investigación. Una de las actividades que desarrolla la UNISAR en la búsqueda de fomentar el conocimiento científico son las guías de práctica clínica, y en esto el equipo de UNISAR, conformado por los doctores Laura Costa Felquer, Leandro Calevaris, Facundo Vergara y Santiago Escarafía, liderados por quien va a hablar hoy, Natalia Zamora, han sido una pieza fundamental en conjunto con los grupos de estudio de la SAR para las publicaciones de las guías de artritis psoriásica, y se encuentran actualmente trabajando con las guías de vacunas, de vasculitis o de espondiloartritis, además de actuar de asesores en las guías de osteoporosis inducida por corticoides, que está desarrollando actualmente la SAR en forma conjunta con las sociedades de OAM y SAO. Hoy Natalia nos va a hacer una actualización sobre la metodología de las guías SAR, haciendo especial hincapié en las fortalezas y en las dificultades que surgen del desarrollo de una guía, pero además queríamos aprovechar esta reunión para contarles a los socios de la SAR que pronto estaremos lanzando un curso de introducción llamado Desarrollos de guías de práctica clínica por metodología GRADE, paso a paso e interpretación. Y queremos invitar a todos los socios a este curso, que tendrá por objetivo principal el de brindar las herramientas básicas para aprender a interpretar y conocer con mayor profundidad el proceso de confección de una guía de práctica clínica. Ahora le voy a dar paso a Natalia y les cuento que dejaremos las preguntas para el final de su presentación. Así que bueno, adelante Nati y bienvenida. Bueno, muchas gracias Guille por la presentación y a la SAR por la invitación. Bueno, como bien les dijo Guille, vamos a hablar de metodología, de las guías de la SAR y de las fortalezas y las dificultades que nos encontramos a lo largo de este camino. Bueno, antes también quería introducir al equipo de la unidad de investigación y de los grupos de estudio, conformado por Vanessa Cosentino y Anastasia Seco, ya que muchas de las guías o la mayoría de las inquietudes con respecto a qué guía realizar surgen desde los grupos de estudio. Bueno, y nuestros equipos involucrados en el desarrollo de guías, como Guille los nombró, son Laura, Leandro, Santiago y Facundo, y para cada guía contamos con un panel de expertos, que son los expertos en el tema que vamos a desarrollar, y son las dos patas principales para el desarrollo de una guía, el equipo de expertos y el equipo de metodólogos. Bueno, la agenda de nuestra charla de hoy, vamos a comenzar con generalidades en la realización de una guía de práctica clínica y las dificultades y fortalezas en el proceso. Sobre todo de fortalezas, la fortaleza metodológica que nos brindó a los desarrolladores de guías la herramienta de GRADE. Bueno, para comenzar, ¿qué es una guía de práctica clínica? Una guía de práctica clínica es un documento que brinda recomendaciones. Las recomendaciones proporcionan o tiene que proporcionar, y cada vez se le está dando más hincapié a esto, información de calidad. Ahora vamos a ver por qué. Implica tener una recomendación, tener elecciones sobre las diferentes intervenciones, que las mismas también tienen un impacto en la salud y para el uso de los recursos, y están destinadas sobre todo a tomar decisiones informadas, ¿sí? No a solamente contar con evidencia y opinión de expertos, sino que haya un consenso y una formación de calidad en cada una de las intervenciones. Entonces, actualmente se basan en la evaluación exhaustiva y objetiva de la evidencia disponible. Y además de la evidencia que se le dispone a los expertos, que el proceso utilizado para desarrollar las recomendaciones y la votación sea lo más transparente posible. Y esto lo pueden ver los lectores de la guía de práctica clínica para cerciorarse y ver con qué base científica se ha desarrollado esa recomendación. Entonces, ¿cuál es la guía y cuáles son los pasos que nos encontramos los metodólogos y los expertos a la hora de realizar una guía de práctica clínica? La decisión sobre qué guía realizar es el primer de los pasos. Esto surge de varios interesados, puede surgir desde la comisión directiva, desde la unidad de investigación, desde los grupos de estudio, ¿sí?
Entonces, la primera inquietud es la decisión sobre qué guía vamos a realizar. El paso más importante y fundamental es la planificación, el alcance y la evaluación de las necesidades de la guía, que esto vamos a hablar ahora un poquito. Luego la formulación de las preguntas clave, que esto va a depender del tipo de guía que vamos a realizar. Este es el paso más largo, sin duda, que es la revisión sistemática de la literatura. Luego la evaluación de calidad de la evidencia, el desarrollo de las recomendaciones, la redacción, revisión externa y edición del documento, el desarrollo final del documento, y por último, la actualización, que obviamente se realizará dependiendo los tópicos que salgan del tema, cada 5, cada 6, cada 7, dependiendo cada guía. Entonces, de cada uno de estos pasos vamos a ahondar un poco más en lo que hacemos, en el trabajo que realizamos y en las dificultades que hemos encontrado en cada paso y obviamente también en las fortalezas. Vamos a empezar con estas primeras etapas, que son la planificación, las preguntas y la revisión. Respecto a la planificación, el alcance y la evaluación de las necesidades, esto es el primer paso y es previo al desarrollo de las preguntas. ¿Sí? Las preguntas que siempre surgen de los expertos antes tienen que estar acompañadas con definiciones y planeamientos. ¿Sí? Primero, planificar qué grupo va a ser el grupo de expertos y de trabajo. ¿Sí? Nosotros el de metodología siempre es el mismo grupo y ahora les voy a contar por qué es importante. La planificación de tipo de preguntas, si es una pregunta de diagnóstico, si es una pregunta de intervención. Por lo general las guías se realizan o de intervención o de diagnóstico. Ahí en algunas se pueden encontrar preguntas de los dos tipos, pero esto lleva implicancia sobre todo en el tiempo. Las necesidades e inquietudes, ¿sí? Si hay guías que son guías completas, guías full se las llaman, que pueden tener hasta 60 o más preguntas pico, y hay recomendaciones o temas puntuales de una determinada patología donde surgen nuevas intervenciones o nuevas inquietudes, donde con 2 o 3 preguntas se puede realizar una determinada recomendación que los expertos quieren hacer llegar a los clínicos o a los que toman decisiones. Y esto determina cuál es el público al que van dirigidas. ¿Sí? Si es a todos los reumatólogos en general, se pueden hacer guías también muy puntuales y específicas para expertos en un determinado tema. El tema de inclusión de pacientes es algo que está muy en boga últimamente y que esto determina básicamente la O de la pregunta pico, ¿sí? Los outcomes a incluir y por qué incluir pacientes. Hay muchas veces que los pacientes tienen necesidades y outcomes que nosotros no tenemos en cuenta y que son necesarios incluir, ya que son importantes para ellos. Entonces está cada vez más en boga la inclusión de los pacientes en el proceso de las recomendaciones. Y planificar el tiempo horizonte. Ustedes saben que están reportadas que estas guías de calidad, que son cada vez más complicadas desde el punto metodológico, tienen un desarrollo medio publicado desde que se surgió la idea hasta que se publicó, hasta 2 años. Nosotros estamos tratando de que sea 1 año desde que empezamos una guía, pero pueden durar mucho tiempo la planificación y la realización de las mismas. Las dificultades de este paso y la implicancia principal, sin duda, es el tiempo. Cualquier punto de estos que nombramos recién que no se haya tenido en cuenta y que no se haya planificado lo suficiente, el impacto es el retraso en el desarrollo de la guía. Es muy importante el rol activo del experto. Por más que haya 10 expertos, siempre tiene que haber 1 o 2 PI principales o los investigadores principales para tener una comunicación directa con el mismo y poder tratar de resolver conflictos. Esto es para cualquier paso de la guía. Luego para la formulación de las preguntas pico. Bueno, antes, ¿qué son las preguntas pico? Bueno, la P viene de población, la I de intervención, la C de comparación, la O de outcomes, y muchas veces se propone en este punto la evaluación del tiempo, a qué punto de tiempo se va a evaluar determinado outcome. Como decíamos hoy, pueden ir de 2 a 3 preguntas pico por guía hasta 60 u 80 preguntas por guía. La población básicamente es la naturaleza de la condición. Acá está directamente relacionado con la guía que vamos a desarrollar. Si es una guía de artritis psoriática, la población va a ser pacientes con artritis psoriática.
Ahora sí, la población va a ser, o el público va a ser expertos en artritis psoriática, quizás quiero hacer algo más puntual y determinar una subpoblación. Por ejemplo, pacientes con APS temprana. Luego se determina la intervención. ¿Qué intervenciones quiero evaluar? Si es una guía amplia, por ahí quiero evaluar todos los tratamientos que están en desarrollo y los que están aprobados para la artritis psoriática, o quizás quiero hacer de alguna intervención nueva que se está desarrollando. La comparación siempre es placebo, o se determina si se quieren hacer comparaciones indirectas, que ahora vamos a hablar un poquito de esto. Y los outcomes, aquí hay que determinar los outcomes que son importantes para la toma de decisiones, ¿sí? Para recomendar o no cierta intervención, importantes y críticos, que también le voy a decir la diferencia, y para los pacientes, que este es el punto que les decía anteriormente de la implicancia de pacientes en una guía de práctica clínica. Entonces, la participación de metodólogos es fundamental en el proceso de la pregunta PICO, de por qué se hace la pregunta PICO, cómo se hace, que sea concreta, que esté bien formulada, limitar el número de preguntas de acuerdo a la necesidad de la guía con anticipación, tener en cuenta que aquello que no va a cambiar no debe ser respondido por una pregunta PICO. Muchas veces los expertos tienen ganas y muchas ideas, y el metodólogo por ahí es el que puede determinar en ese momento qué puede ser respondido por PICO, qué tiene que ser respondido por una revisión narrativa de la literatura, que es también lo que vamos a diferenciar ahora. ¿Y cuáles son las dificultades en este proceso? Por lo general se tiene que definir la población antes de hacer las preguntas, ¿sí? Si va a ser una población general, como pacientes con APS general, o pacientes con enfermedad temprana versus tardía, pacientes dializados versus no dializados. Lo ideal sería a priori. Es cierto que muchas veces van surgiendo subpoblaciones a medida que vamos revisando la literatura, y es por eso que también es importante la comunicación con los expertos. Respecto a las intervenciones hay que anticiparse. Como decíamos, las guías llevan tiempo, y muchas veces decimos de incorporar tratamientos aprobados, terminamos de hacer la guía y ya está desactualizada al momento de terminarla, porque se incorporaron y se aprobaron en el proceso tratamientos nuevos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Comparadores, en este punto hay que hablar con los expertos. ¿Se compara solo contra placebo? ¿Se realizan comparaciones indirectas? Esto es un metaanálisis también. Se pueden hacer comparaciones indirectas, ¿son válidas? ¿Qué implicancias tienen? Incorporar comparaciones indirectas, ¿qué nivel de la evidencia tienen? Y bueno, y con respecto a los outcomes, dentro de las preguntas PICO, este es un punto clave. Dentro de las preguntas PICO es donde más por ahí encontramos dificultades a lo largo del trayecto como metodólogos. Para formular recomendaciones sensibles, los panelistas por ahí quieren considerar todos los desenlaces, que sean importantes o críticos. Entonces, Grade, por este problema que es redundante en las guías de incorporación de outcomes no relevantes, hizo una escala y diferenció los outcomes dentro de menos importantes y más importantes, del 1 al 9. Y está comprobado que la utilidad de incorporar estos outcomes tienen que ser desde los importantes hacia adelante. Y menos importantes, que por lo general coinciden en los menos importantes para los pacientes también, deben ser desechados y no incorporados en el documento. Y a partir de outcomes importantes, que la diferencia es que es importante pero no crítico, no es fundamental para la toma de decisiones, ¿sí? Un ejemplo son infecciones generales. Yo les puse ejemplos de seguridad que quizás es más claro. Respecto a evento adverso serio, ese sí va a ser más crítico y fundamental para la toma de decisiones, y no puede quedar afuera, porque si queda afuera no puedo realizar esa intervención. Entonces es importante charlar esta diferencia con los expertos al momento de realizar las preguntas PICO. Entonces, ¿qué pasa si se incluyen outcomes muy específicos? Acá disminuye la probabilidad de generar comparaciones. Si un autor, un experto, se sesga por el último paper que leyó, donde incluyeron una nueva escala, por ejemplo, esa comparación es muy poco factible, porque no va a haber otros artículos donde se pueda hacer esa comparación.
Por el otro lado, si son muy sensibles, como decíamos hoy, los no importantes, que náusea, por ejemplo, tampoco son relevantes incorporar outcome sensible, por lo que la selección del outcome, que sí o sí tiene que tener outcome de eficacia y de seguridad, es un trabajo bastante arduo y que tiene que ser discutido todo el tiempo con entre el experto y el metodólogo. Entonces, la probabilidad también, como nombrábamos hace un rato, de incorporar outcomes subrogados, que son los indirectos, nosotros lo hicimos, por ejemplo, en APS, que en APS axial no había demasiada información y se extrapolan datos de espondilitis anquilosante, la calidad de la evidencia va a ser menor, pero si no hay evidencia disponible para esa comparación, quizás el experto quiere recibir información indirecta. Entonces, de ese punto también se habla con el experto. En osteoporosis también es común el outcome subrogado de la densidad mineral ósea, que no explica directamente que es importante para la osteoporosis, pero muchas veces es el único outcome que evalúa un estudio y muchas veces se incorpora como outcome subrogado también. Entonces, el otro punto, el tercero que habíamos hablado, es la revisión sistemática de la literatura. Este es el punto crítico, más largo, más engorroso que nos encontramos los metodólogos, obviamente que dependiendo del tipo de guía y la información disponible que haya para esa guía, pero quise introducir la diferencia entre lo que es una revisión sistemática y narrativa, básicamente. La diferencia que tienen que tener en cuenta, y que por eso es largo en la guía de práctica clínica, es que la revisión narrativa no tiene un criterio. Si yo hago una revisión narrativa y alguno de ustedes hace otra revisión narrativa, podemos llegar a conclusiones totalmente diferentes, porque no hay criterio. Por lo general lo hace un experto que quiera actualizar sobre algún tema. En cambio, la revisión sistemática es totalmente reproducible. Tiene estrategias científicas para limitar el sesgo de la mejor manera posible, y hay que explicar todo el tiempo criterios de inclusión y exclusión para cada etapa, para selección de estudios, para la síntesis de los estudios, para reportar todos los outcomes cuantitativamente. Todo es reproducible. Y el metaanálisis, que quizás a veces también trae confusión con la revisión sistemática, no es más que la síntesis cuantitativa de una revisión sistemática. Por lo que todo buen metaanálisis tiene una revisión sistemática detrás. Entonces, el primer paso de la revisión sistemática, no es de la revisión sistemática, pero sí es para la revisión sistemática, es la revisión de la literatura, ¿sí? La búsqueda bibliográfica. Esta búsqueda debe ser exhaustiva y está comprobado que buscar en Medline y en 2 bases de datos más, o sea, en 3 bases total, no llega al 80% de lo que hay existente en la literatura, por lo que debe ser exhaustiva, al menos 3 bases de datos. Teniendo en cuenta, obviamente, el formato PICO para la realización de la búsqueda bibliográfica y los criterios de inclusión. Ahora sí, una vez que terminamos la búsqueda bibliográfica y obtuvimos 500 artículos, por ejemplo, de ese determinado tema con la búsqueda, siempre la búsqueda va a captar artículos no relevantes. Y es por eso que empieza el primer paso de lo que es la revisión sistemática en sí. El primer paso es la selección por título y abstract, que lo hacen 2 revisores de forma independiente, que leen, teniendo también los criterios de inclusión al lado y las preguntas PICO, los títulos y los abstracts, y eliminan la información no relevante. El segundo paso, donde ya fue más factible y se extrajo toda la información no importante, leer el documento, la publicación entera, para determinar, leyendo bien la publicación, cuáles son los importantes artículos para nuestra guía de práctica clínica. También se hace por doble revisor este paso. Y el tercer paso, que es la extracción numérica, ¿sí? Por lo general las guías de intervención de drogas requieren una extracción numérica que se hace en planillas de extracción muchas veces, y de toda información se sacan datos de toda intervención, ya sea dicotómicos, datos continuos, distintas variables, tanto para la intervención como para el comparador. Y eso también puede, lo ideal, si hay tiempo, y para muchas metaanálisis se requiere así, que sea también por 2 revisores.
pero está descrito que este paso, una vez que se conocen, y acá a esto iba, que es importante el equipo de metodología, una vez que se conocen los revisores entre sí y que se hizo un estudio de acuerdo entre los revisores, se puede hacer por doble chequeo, o sea, que uno abstraiga y que el otro corrobore, porque haciéndolo doble se pierde el doble de tiempo. Entonces, si hay un buen nivel de acuerdo que se determina por capa en otras revisiones sistemáticas que han hecho juntos, o en los pasos anteriores de título de abstract y full text, en la parte de extracción lo pueden hacer uno solo y el otro hacer la revisión. Y cada uno de estos pasos requiere un tercer revisor que va a ser el que desempate en donde hay desacuerdo tanto en la inclusión como en la extracción numérica. El cuarto paso, como habíamos dicho, es la síntesis cuantitativa de datos, que es el metaanálisis. No voy a ahondar en esto, pero sí voy a nombrar algunas de las dificultades que tenemos en este paso. Bueno, y por último, que es la parte más importante, y por eso les dejé acá el signo, más importante y hasta más difícil, es la evaluación de riesgo de sesgo que tenga ese estudio. A este paso hacemos una evaluación de riesgo de sesgo total, digamos del artículo en general, no de los outcomes. Entonces, evaluamos globalmente si fue un ensayo clínico, usamos la herramienta de sesgo de Cochrane, de riesgo de sesgo de Cochrane, que es para ensayos primarios, y evaluar varios ítems, generación de secuencia, aleatorización, información incompleta, distintos tipos de sesgos, y le damos un puntaje a ese artículo de acuerdo a la calidad de la evidencia, o a la calidad, si tuvo sesgos o no tuvo sesgos. O sea, es de alto riesgo de sesgo, no claro riesgo de sesgo, o bajo riesgo de sesgo. Y luego, esto es importante para también determinar el riesgo de sesgo total que tenemos en la literatura que vamos a ofrecer a los expertos. Y hay otra herramienta, que es esta Newcastle Ottawa, que nosotros usamos para los estudios observacionales. Si se incluyen estudios diagnósticos, hay otra herramienta distinta, y hay muchas más herramientas. Estas son las que usamos nosotros, y son las más fehacientes para estos tipos de estudios. Bueno, ¿y qué dificultades tenemos en la revisión sistemática en general? Primero, la búsqueda bibliográfica, una de las trabas más importantes es el acceso. Hay muchas de las bases de datos que son pagas, que quizás son las más fáciles de obtener mayor cantidad de información. Habíamos dicho que hasta el 80% de los papers se obtenía de buscar de 3 bases de datos. Por ahí, si no contamos con alguna, necesitamos buscar de literatura gris, o sea, de abstracts de congresos y de varios lugares más para no perdernos información. Y así todo, hay preguntas pico que luego de la búsqueda bibliográfica nos quedan sin evidencia. Entonces, esto es un desafío que, obviamente, si no hay evidencia, se cataloga como muy baja calidad ese estudio, porque no hay esa pregunta, porque no hay evidencia, pero se trata de charlar con el experto también si hay información que no fue captada por la búsqueda. Luego tenemos la selección de título y full text, como habíamos hablado, que el dato importante de relevancia es el acuerdo que hubo entre los expertos. Si no hay acuerdo, hay mucha discrepancia y no es útil la realización o sea, por esos dos metodólogos de título y full text. Y luego la extracción de datos también. Si se hace con 2 evaluadores, es mucho más tiempo que por uno y después doble chequeo. Y como les decía, la síntesis de datos de cada pregunta pico, o sea, la síntesis de datos cuantitativa, acá se pone en juego todo lo que es de metaanálisis. ¿Qué test estadístico usar? Si hay heterogeneidad o no entre los estudios que incluí, si debo utilizar herramientas indirectas para evaluarlo, o si no, todo lo que es metaanálisis sería este punto de síntesis de datos. Hay preguntas que no tienen información cuantitativa y esas se reportan con información cualitativa de menos calidad de la evidencia. Y lo último, el análisis de calidad, que es lo que decíamos hoy, muy complejo, hay que interpretar bien en qué parte del paper buscar para buscar el intention to treat analysis, si fueron asignados, si es doble ciego, triple ciego. Entonces es básicamente una lectura crítica de esa publicación.
Bueno, y en este timeline que veíamos hoy, lo que vamos a ver ahora de una forma concreta es la evaluación de la calidad de la evidencia, porque no solo termina con la evaluación de la calidad del paper que le vamos a mostrar a los expertos, sino que se hace una evaluación más global, que es la que determinó Gray, que ahora vamos a ver, y por último el desarrollo de las recomendaciones. Con respecto a la valoración de la calidad que se le brinda a los expertos, hay descritos hasta 100 sistemas para valorar la evidencia. Y ustedes van a leer guías, van a leer recomendaciones donde hay distintos tipos de evaluación de calidad de la evidencia. Este es uno, por ejemplo, que es el canadiense inicial, ¿sí? Que tiene varios años, pero igualmente todos tienen algo en común, que es el nivel de evidencia más alto es para los ensayos clínicos y el nivel de evidencia más bajo es para la opinión de expertos. Todos son descendientes de mayor a menor calidad de la evidencia, y se van a encontrar también guías o recomendaciones quizás más viejas, donde la valoración más alta de calidad era opinión de expertos. Con el tiempo surgió que a los expertos tenían que tener más criterio para llevar a cabo esas recomendaciones. Así que cada vez se le dio más importancia a las guías a este punto, a que haya una adecuada valoración de la calidad de lo que hay publicado para que un experto diga, voto esto o no voto esto. Este es un ejemplo, como les decía, este es otro que van a leer más frecuente, que es el SIGN, que es algo más nuevo. Se llama SIGN porque es de los signos, puntúa con más o con menos lo mismo, desde metaanálisis de ensayos clínicos hasta opinión de expertos, y cada una de estas tiene su tabla de recomendación, que van de la A a la I en el primer caso, y lo hicieron más simplificado en el design de A a la D, donde A era que incorporaban estudios de mayor calidad y la D estudios de menor calidad, y decidían si aprobar o no dar esa recomendación. Luego, los que desarrollan guías o los que estaban en este proceso se dieron cuenta, todo esto siempre se trató de mejorar para que sea lo más objetivo posible. Pero así todo, con este sistema de recomendación reglada o con letras, se vio que no era del todo objetivable y que había gran parte sobre todo cuando se empezó a realizar a través del formato Pico, gran parte de la literatura quedaba como muy subjetiva del experto la votación. Entonces, lo que se propuso también el sistema canadiense fue la evaluación de la herramienta, o sea, valorar la evidencia científica a través de esta nueva herramienta, que es la herramienta de Gray, que no solo propone graduar la calidad de la evidencia, sino un soporte claro de la evidencia a las recomendaciones, que es rápidamente por lo que voy a ir y les voy a explicar por qué es tan confiable y tan objetivo. El primer punto, no solo determinaron que debe haber una evaluación global para cada pregunta Pico, sino que como cada pregunta incluye quizás 10 outcomes, cada outcome también debe tener una valoración de la evidencia. Y esa evidencia debe estar catalogada individualmente para cada outcome con su medida de efecto, que es lo que les voy a mostrar ahora. El ejemplo de esto es la tabla de Gray. Luego está la calidad global, que quizás es lo que antes se mostraba en las guías, donde solamente se utilizaba la herramienta SIGN, por ejemplo, que es una sola calidad de la evidencia para toda la pregunta, y el soporte y la transparencia que brinda Gray para las recomendaciones. Entonces, lo que proporciona Gray es esta herramienta, que es la evaluación de calidad, donde evalúa diferentes dominios de cada outcome, acuérdense, de eficacia y de seguridad, para cada pregunta que fue incorporada a la guía de práctica clínica. Acá les puse un ejemplo de pacientes con APS, si los anti-TNF, en este caso APS, para ser más didáctico, es la P de la pregunta Pico, la población. Anti-TNF sería la intervención, lo que yo quiero evaluar, comparado con placebo, y el outcome sería eficacia. Hay que ser más específicos, no se dice eficacia nada más en la Pico, sino que para determinar los outcomes de eficacia también hay un debate, pero yo acá les estoy mostrando dos, ACR20 y ACR50, que son dos de los más reconocidos en las publicaciones.
Y aquí también pueden ver la T de la pregunta pico, que es el seguimiento que se le hizo a cada outcome. En los dos fue 12 semanas, que al incluir ensayos clínicos, por lo general es lo más común, ya que es el momento hasta que se encuentra ciego el estudio. Y después GRADE evalúa o juzga cada outcome de acuerdo, en realidad el diseño del estudio es para todos los outcomes iguales, pero se evalúa y juzga si se incluyeron estudios observacionales que empiezan por una baja calidad de la evidencia, o ensayos clínicos que empiezan desde una alta calidad de la evidencia, y se juzgan ciertos dominios, que no voy a entrar en detalle de cada uno, sino el que esté interesado realmente puede inscribirse en el curso. Sobre todo es importante muchas veces para la interpretación, pero se evalúa inconsistencia, evidencia indirecta, imprecisión, riesgo de sesgo, riesgo de publicación, y también hay ciertos dominios para aumentar la calidad de la evidencia de los estudios observacionales. También van a encontrar información cuantitativa, ¿sí?, en medidas relativas y en medidas absolutas, ¿sí?, para determinar mejor el impacto. Generalmente lo hacemos cada 1000 pacientes. Y esto es básicamente lo mismo, pero acá les quería mostrar que los estudios observacionales tienen, sobre todo si tienen riesgo relativo o las medidas de efecto muy altas, son factores posibles para aumentar esa calidad de la evidencia, y que pueda llegar a un estudio observacional también a tener alta calidad de la evidencia. Bueno, y por último está el desarrollo de las recomendaciones, ¿sí? Este momento es importante. Generalmente se les envió toda la información disponible con toda la calidad de la evidencia a los expertos, se determinó la evidencia global, y los expertos al momento de la recomendación ya leyeron todos los documentos. Yo acá les marqué en negrita qué es esto, la calidad de la evidencia, pero ellos van a tener otros motivos para poner la recomendación, para poner en la balanza de la recomendación, ¿sí? GRADE aporta 4 formas de votar para una intervención: recomendación fuerte a favor, fuerte en contra, débil a favor y débil en contra, ¿sí? También se le brinda a los expertos información de qué es cada una de estas recomendaciones, todo lo leen a priori. También hacen balances entre riesgos y beneficios, valores y preferencias, costos, y aquí también influye la decisión del paciente. Se vota con un 70% de acuerdo. Tiene que haber un 70% de acuerdo entre los expertos para llegar para denominar a esa recomendación como fuerte o como débil o como lo que sea. Si no se llega a ese 70%, se discute, se arma un campo de discusión y se vuelve a votar. Lo importante es llegar a ese acuerdo. Bueno, y con respecto a los puntos, como decíamos, la síntesis de outcome por outcome, es importante las tablas GRADE que se le brinda a los expertos. Este es un ejemplo de tabla GRADE donde se incorpora la información cuantitativa y la información de calidad de la evidencia en la tabla para que sea más fácil su lectura, y también se aporta un apéndice cualitativo de la evidencia global. La evidencia global se determina como la calidad de la evidencia que tuvo un outcome crítico. Si casi todos los outcomes tuvieron calidad de la evidencia alta, pero uno tuvo moderada, por lo general se cataloga de moderada, pero puede demostrarse, como en este caso, alta y moderada, que este es un ejemplo de las guías de APS, donde se reporta a los expertos qué calidad de evidencia tuvo el uso de anti-TNF cuando los pacientes habían fallado a las drogas modificadoras. Y se deja el espacio, obviamente, en el apéndice para el proceso de votación. Y este es un ejemplo del proceso de votación, donde los expertos determinaron, por todo lo que pusieron en la balanza, más la calidad que nosotros les mostramos de la evidencia, que recomendaban fuerte a favor la indicación de anti-TNFs en pacientes que habían fallado a drogas modificadoras. Levemente, así por arriba les digo las dificultades que pueden tener el proceso de GRADE. La evaluación de calidad por outcome individual obviamente lleva más tiempo. Si una pregunta pico tiene 10 outcomes, hay que evaluar la calidad de cada outcome.
La generación de tablas por lo general puede dar confusión en la lectura, quizás no todos están acostumbrados a leerlas de igual forma. ¿Qué es más importante? Si la medida de efecto absoluta o relativa, explicarles qué quiere decir una, qué quiere decir la otra, cuál es la calidad de evidencia global y cuál es la calidad de la evidencia por outcome. Es un soporte y un feedback constante con el experto. Y finalmente las recomendaciones, envío con anticipación del material. No se puede votar mañana, enviarles toda la información hoy, y tiene que haber un soporte continuo para los expertos. Entonces, por último, creemos que las claves fundamentales para el desarrollo de las guías y para que sean de buena práctica es el trabajo en equipo. No hay otra, tanto dentro del grupo de metodología como el grupo de metodología como los expertos, que haya planeamiento, que haya anticipación para cada etapa, y esto es lo único que nos puede determinar un buen funcionamiento y desarrollo en el menor tiempo posible. Bueno, creo que esto es todo. Cualquier duda, seguramente le fueron diciendo a Guille, me pueden ir diciendo, y bueno, espero que les haya gustado y que quieran hacer el curso. Bueno, muchísimas gracias, Nati, la verdad que una excelente presentación. En cuanto al tema de las preguntas, surgió una recomendación, creo, de Rodrigo García Salinas, que es una muy buena recomendación, que dice que tomando en cuenta el terrible trabajo que se realiza en una revisión sistemática, si es posible publicar, y si no hemos pensado en publicar parte de la guía en una revista indexada, toda la parte de la búsqueda bibliográfica. Santiago en parte respondió, pero te dejo a vos que cuentes un poquito. Sí, es cierto, y varios metodólogos hacen ese trabajo de escribir como publicación la parte de metodología. Por lo general, los metodólogos no son autores de las guías, sino que son los metodólogos, y parte del esfuerzo se puede ver y se puede plasmar en una publicación, así que sí, es algo que bueno, que estuvimos hablando y que por todo el trabajo que tuvimos hasta ahora no se pudo hacer, pero sí están los planes. Muy bien. También preguntan si sería la intervención de los pacientes, y te preguntan cómo sería la intervención de los pacientes, y si pensamos utilizarlo en las futuras guías, que nos cuentes un poquito cómo participan los pacientes. Los pacientes, por lo general, se los convoca a un grupo de pacientes limitado, y que si es que van a los congresos y que están metidos en el tema es mucho mejor, se los convoca para la votación. Los pacientes no saben y están al tanto de qué intervenciones hay, así que casi todas las que conocen y las que están disponibles son las que se van a charlar el día de la votación, y se les da injerencia en el proceso de votación, y obviamente que en la elección del outcome de la pregunta muchas veces también se los convoca. Pero hoy en día, como hay tanto feedback ya con los pacientes de antemano, ya muchos de los médicos sabemos qué outcomes son importantes. Ahora, respecto a la votación de cuál creen importante y cuál no, o si ellos están más contentos con algunos con el otro, por lo general hay dos formas. Una, que es la que usa CR, por ejemplo, que es de hacer una reunión el día antes, por ejemplo, con los pacientes, antes de la votación, donde se le muestra toda la evidencia que hay, también toda la disponibilidad, y se hace una sesión especial para que los pacientes voten y digan cuáles son las recomendaciones. Al otro día se les da a los expertos el material que dijeron los pacientes, como para que ellos los consideren en la votación, que quizás es la forma más ordenada, porque si se hace todo el mismo día puede surgir algún debate, o que uno no quiera decir algo delante del otro. Bueno, entonces la forma más ordenada es que se haga por separado, pero hay algunos que lo hacen juntos también. Pero básicamente es que participen en la recomendación, y si ellos probaron o probarían tal intervención respecto a la evidencia que hay disponible. Muy bien. Acá hay otra pregunta que te preguntan, ¿cómo definen los outcomes importantes y críticos? ¿Cómo se definen?
¿Es solo por la opinión de los expertos o se considera, como venía en la pregunta anterior, las asociaciones de pacientes para definir estos outcomes? Sí, Grade determina, como les mostraba, por puntaje. Siempre conviene chequear en Cochrane si no están... Cochrane es la madre de las revisiones sistemáticas. Y la parte de musculoesquelética es muy productiva y fructífera y por lo general tiene outcomes ya publicados, donde se hizo ya todo el estudio de qué outcomes son importantes, críticos, no importantes. Entonces se chequea a ver si ya Cochrane lo hizo. Si no tienen eso y hay que hacerlo de cero, hay que hablarlo con el experto respecto a lo que hay publicado en la mayoría de los estudios, de si en esos estudios se incluyeron también pacientes, y pacientes influyeron y tuvieron información de calidad para decir qué outcomes incluir y cuáles no. Pero bueno, por lo general lo chequeamos en Cochrane o es un debate con los expertos para ver qué outcomes incorporar, siempre dándole peso a eficacia y seguridad, diciendo cuál es relevante y cuál no. No hacemos esto de catalogarlo del 1 al 9, como dice Grade, cuando ya está tan claro para una intervención nuestra cuáles son los de eficacia y los de seguridad, y que son por lo general los que coinciden con Cochrane. Quizás con las preguntas más difíciles puede llegar a ser un poco más engorroso, y bueno, y ahí tener un debate un poquito mayor, pero hasta ahora fue sencillo porque coincidían con Cochrane, o con los autores hubo facilidad de criterio. Bien, otra pregunta que nos hace Javier es, ¿qué diferencia hay entre las guías y las recomendaciones? Él dice, entiendo que las guías son más estrictas, ¿qué implicancia podrían tener en nuestro accionar médico y en los prestadores de salud? También desarrollar el tema de prestadores creo que es bastante interesante. Sí, sí. Recomendaciones, en realidad las guías dicen que tienen recomendaciones, o sea que pueden ser usados como sinónimos, porque dentro de una guía hay recomendaciones, pero la literatura un poco las diferencia en que las recomendaciones pueden ser más cortas, que pueden ser recomendaciones puntuales que hay sobre una o dos intervenciones para una determinada enfermedad, y la guía sí se explaya más y trata de ser algo más global, a lo cual no hablé demasiado, también se le está dando importancia a la toma de decisiones el tema de costos. Entonces, quizás una guía siempre, o debería, como se está hablando de los pacientes, incorporar algo, aunque sea de forma indirecta o hablada en la sesión de votación, que se ponga en la balanza, digamos, el tema de costos, mientras que una recomendación es algo puntual, digamos. Dentro de una guía hay un montón de recomendaciones, pero una recomendación sola puede ser 3 preguntas pico de un determinado tema, por ejemplo. Muy bien. Nos preguntan si es necesario hacer recomendaciones por grade. ¿Cuánto se disminuye el tiempo si lo utilizaríamos, por ejemplo, otra medida? Eso depende en realidad de la agilidad y ya del metodólogo, porque si ya uno lo realiza por grade, la verdad es que no se demora mucho más tiempo. Lo que demanda más tiempo es la revisión sistemática, no la evaluación por grade. Si bien grade por ahí sí es lento el tema de la tabla y darle la tabla al experto para que tenga el numerito cuantitativo, que es la síntesis que hicimos con el metaanálisis y la mostramos en la tabla, que quizás es lo más lento. Lo más difícil es la extracción numérica, que te lo va a pedir la tabla, la guía por metodología SIGN también. Pero bueno, lo que aporta Grade más que tabla es transparencia, es que cada cosa fue juzgada como se tuvo que juzgar, digamos, que eso SIGN no lo tiene muy claro, o alguna de las otras. Bien, acá hay otra pregunta que te quería preguntar si hay alguna forma de homogenizar los datos cuantitativos en la revisión sistemática, sabiendo que no todos están informados en las mismas medidas de dispersión y o tendencia central. Sí, es un lío, es cierto. Y eso sí es mucho trabajo, porque la forma de homogeneizar requiere métodos estadísticos. Y si hay dos estudios que uno reporta, cuantifica en media y el otro en mediana, tenemos que pasar lo que está en mediana media,
si lo reportan error estándar, nosotros lo necesitamos en desvío estándar y tenemos que hacer la fórmula de error estándar a desvío estándar. Básicamente es trabajo, pero la forma de homogeneizarla es esto. ¿Puede pasar que a pesar de hacer todo este esfuerzo haya heterogeneidad? Sí. Entonces tenemos que usar un test estadístico acorde a la heterogeneidad del estudio. Otra cosa es que la heterogeneidad nos diga que necesitamos hacer análisis de subgrupo, que por ahí en esa pregunta se incluye una población muy heterogénea, de pacientes con APS, jóvenes viejos, con corta actividad de la enfermedad y alta actividad de la enfermedad, entonces quizás requiere un análisis de subgrupo. O sea que lo que encontramos en la literatura es totalmente diferente. Está en el criterio del metodólogo ver qué se puede agrupar y sintetizar cuantitativamente y qué no, o si se puede, qué métodos utilizar. Bien, acá te hacen una pregunta difícil. ¿Por A qué ver. guías con igual metodología GRADE dan recomendaciones tan diferentes como las de ACR y SAR en APS? Sí, es cierto. Es cierto que puede, o sea, por más que se trate de ser lo más objetivo posible, nunca los expertos son los mismos, y eso es el criterio más importante, porque el que determina, digamos, si la recomendación es fuerte a favor, fuerte en contra, débil a favor o débil en contra, es el experto. La evidencia, la calidad de la evidencia también puede variar, no tanto, porque es mucho más objetivo, y generalmente si hay estudios, sobre todo para las intervenciones más nuevas que tienen más rigurosidad con respecto a esto, es más difícil pifiarle o ser tan diferente en la calidad de la evidencia entre una y otra, pero sí el nivel de recomendación puede variar un poco. Y bueno, es básicamente la cantidad de estudios también que se incluyan y excluyan también depende de la pregunta que hizo el experto. Entonces, una guía puede hacer preguntas más generales, acordes a su país. Los expertos nuestros también, otra pregunta puede ser ¿por qué hacen guías ACR y nosotros en nuestro lado? Y la verdad es que los expertos tienen que hacer preguntas también acordes a nuestra situación, que no es la misma que la de Estados Unidos. Entonces muchas veces puede variar porque hay distinto enfoque, porque quizás nosotros recomendamos, en las guías ACR te pueden recomendar un anti-TNF como primera opción. Argentina difícilmente lo tenga como primera opción por la realidad económica y la situación nuestra. Entonces hay más perspectivas que lo objetivo que te puede brindar el método. Bueno, creo que ahí respondiste a una pregunta muy importante, que es ¿cuál es la justificación de hacer una guía en Argentina si tenemos guías, por ejemplo, en EULAR o en ACR? Creo que ese es un Esa me la punto vi venir, ¿viste? O sea, importante. me vi venir esa pregunta porque está bien, digamos, es algo que suelen preguntarse. Y la verdad es que hay que tener en cuenta, y los expertos tienen que tener en cuenta, de por qué se hacen preguntas diferentes y cuál es la utilidad de hacer preguntas diferentes, más allá de las básicas que se van a repetir y que queremos tener en nuestras guías también, los puntos de injerencia importantes. Si incorporamos pacientes, los pacientes nuestros tampoco van a ser iguales a los americanos, y las necesidades nuestras tampoco van a ser iguales a los americanos. Esos serían los puntos importantes. Acá te preguntan si la escala de Shadab es la mejor escala para evaluar calidad de los estudios. Hay un montón de escalas para evaluar calidad de los estudios. Estas SIGN y las canadienses son otro ejemplo, y hay más de 100, hay un montón para evaluar calidad de los estudios. Ninguna es tan rigurosa como GRADE, que evalúa cuantitativamente cada outcome puntual. Todas las demás son generales, evalúan por estudio, y te determinan una determinada calidad para una determinada pregunta global. Y todos sabemos que los outcomes no son iguales, no tienen la misma calidad de la evidencia dentro de una pregunta. Entonces no es justo votar, hacer una recomendación general como la que brindan estas escalas, cuando ACR50 quizás hicieron todo el esfuerzo para que sea de alta calidad y seguridad lo evaluaron mal. Entonces es algo que tiene que ser una balanza también para nosotros a ese nivel, y eso por ahora solamente GRADE aporta ese dato, digamos. Una de las preguntas que hacen es si se pueden hacer actualización de una guía que está hecha con otra metodología,
y Sí. si hacemos esto hay que hacer de nuevo toda la revisión. ¿Cómo se parte cuando ya hay una guía hecha y queremos No, actualizarla? eso, las guías hechas que ya tienen tanto trabajo y tanto proceso hecho, o sea, no les vamos a restar importancia. Ahora se está empezando y en el mundo de calidad se está usando metodología GRADE. Pero las guías que tenemos publicadas en muchos temas hasta el momento no utilizaron metodología GRADE y es lo que tenemos. Entonces no hay que restarle importancia a esas guías que tenemos. Lo mismo que las actualizaciones. Las búsquedas bibliográficas se pueden determinar por fecha. Si se quiere hacer una actualización donde incluya metodología GRADE en una guía que no fue metodología GRADE, se inicia desde la fecha hasta que se realizó esa guía. Se pueden incorporar algunos aspectos que por ahí tuvieron falla o no estuvieron en esa primera guía, pero no es necesario hacerla de cero. Bien. Una pregunta que te hago yo. ¿Cuáles son los errores más comunes que surgen a la hora de realizar una pregunta pico? ¿Cuáles son los errores que ustedes encontraron, por ejemplo, en las guías de APS, que surgían comúnmente para que la gente ya vaya conociendo cómo tiene que hacerlo en las futuras guías y evitar estos errores que suelen surgir? Sí, mira, en la P de la pico y en la O son los errores más comunes. La P es esto de, o que sean poblaciones, hayan querido poner en la pregunta poblaciones muy puntuales en vez de general. Quizás cuando la guía no incluye intervención directamente o una intervención tan clara como un tratamiento, sino que es algo más, otra intervención como una vacuna, por ejemplo, es más complicado porque determinar los outcomes es mucho más difícil, sobre todo en importancia o en críticos o no importantes. Entonces, básicamente es y a su vez que tener el criterio como metodólogo de pensar, bueno, esta pregunta que me hicieron, ¿la puedo responder en una recomendación como fuerte a favor, débil a favor, fuerte en contra? Porque muchas veces, o quizás en un principio nos pasó, de que se realiza todo el proceso, la revisión de una pregunta en este formato y que quizás tenga que cambiarse algo o hacerse alguna modificación para que esa pregunta sea fácilmente entendible como recomendación. Entonces, dependiendo de la intervención, bueno, el comparador no tanto, pero dependiendo de la intervención y teniendo en claro la población y los distintos outcomes, es mucho más fácil pensarla la pregunta para los distintos pasos que va a tener la guía. O sea, hay que pensarla y adelantarlo y no decir, bueno, esto es una pregunta pico y me pongo a trabajar ahora en esto. Si yo me puse a trabajar en esa pregunta, hice la búsqueda, hice la revisión, y llego a la recomendación y veo que esa recomendación no me va a ayudar demasiado, o que quizás era bastante predecible, eso es un error que ha sucedido y que es frecuente de encontrar. O sea, población, outcomes y utilidad de la pregunta, diríamos, para la hora de la votación. Otra pregunta que suele surgir es ¿cada cuánto debemos actualizar la guía? Y si los pasos para la actualización de la guía son exactamente los mismos que desarrollamos cuando hacemos una guía desde cero. Sí, los pasos suelen ser los mismos. El tiempo, lo primero, es dependiendo la patología, lo nuevo que haya para esa patología, no va a ser lo mismo para R que para algo que no surjan tantos tratamientos o tantas cosas en el medio, que no haya tanto cambio de información. Pero los mismos expertos se van a ir dando cuenta porque son expertos y porque leen mucho de ese tema, cuánto hay en duda en los demás que no somos expertos en ese tema, de si hay buenas recomendaciones o no. Y eso siempre va de la mano de lo que hay nuevo o de lo que no hay nuevo para esa enfermedad. Lo mínimo son 5 años, nunca se hace una actualización en menos de 5 años por lo general. Pero sí pueden llevar a veces 10 años alguna actualización. Pero dependiendo del tema es mínimo 5 años. Bueno, Nati, felicitaciones, respondiste un montón de preguntas, felicitaciones a todo el equipo que trabaja detrás tuyo, que la verdad que hace un labor Sí, todos. tremendo. Sí, Así que, bueno, felicitaciones en fundamentales. nombre tuyo para todo el equipo. Y Gracias. bueno, acá hay felicitaciones de todos los participantes, agradecerte mucho.
recomendarles a todos que vamos a tener pronto entonces un curso de metodología GRADE, para todos los que quieran desasnarse un poquito en la metodología y para los que quieran empezar a formar parte en el futuro de este equipo de trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias para todos y nos vemos en la próxima entrega de este equipo. Un abrazo. Gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, Nati, gracias. Chao, Excelente. César. Gracias. ¿Andas bien? Chao, Robert. Bien. Bueno, muy bien. Chao, Nati. Chao, Robert. Muchas gracias. No, por favor. Robert. Por el No, apoyo mañana, técnico. no. El apoyo técnico, Robert. Fundamental, fundamental.